Esta es la materia de cosmovisión y realidad nacional, y en esta oportunidad estamos viendo el tema de filosofía, la definición de filosofía, y vamos a recurrir a las definiciones de diferentes autores, como por ejemplo Pitágoras de Samos. Él decía que la filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Por otra parte tenemos de Platón: la filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Y tenemos un tercer concepto de Sócrates: la filosofía es un afán que siente el hombre por saber de sí mismo. Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Continuamos con el avance de esta materia y podemos mencionar acerca de la filosofía y de sus definiciones que la filosofía es una actividad fundamentalmente del ser humano cuando comienza a observar la realidad que lo rodea y aún sin pretenderlo, aún sin querer, sin intentarlo, se ubica en una acción de filosofar. Por otra parte, podemos mencionar que la filosofía no se deja encerrar fácilmente en definiciones presuntamente exactas, más aún cuando vivimos en un mundo que cambia aceleradamente, que cambia con rapidez y constantemente. Podemos mencionar también que la palabra filosofía surgió en la antigua Grecia y significa amor a la sabiduría. Es el amor de conocer, el amor de querer saber, y tiene una finalidad, tiene un objetivo para quien desea ampliar sus conocimientos, para quien desea saber y quien desea buscar respuestas a sus preguntas. Con el transcurrir del tiempo y según la diversa realidad de los diferentes pueblos, el sentido y el concepto de filosofía va cambiando y va evolucionando e incluso se va ampliando. En cuanto a la esencia y el sentido de la filosofía, existen muchas y numerosas escuelas, distintas escuelas y corrientes filosóficas, y cada una de estas escuelas y corrientes filosóficas le da un sentido específico al concepto de filosofía, le encuentra la esencia a este concepto que la hace diferente de otros conceptos, y en esta diversidad se debe reconocer que llega un tiempo en el que la filosofía entra no solamente internamente por su contenido, sino también externamente por su manifestación en contacto y también en interacción con el mundo real de la época, con ese mundo real histórico. Por ello, lo esencial de la filosofía radica en que se cuestionan las cosas con una mayor amplitud de acción que el resto de las ciencias, mucho más que las ciencias prácticas o que las ciencias sociales. También podemos mencionar que la filosofía deja de ser un determinado sistema respecto de otros determinados sistemas, llega a ser filosofía en general con relación al mundo, llega a ser filosofía del mundo actual. Por otra parte, la filosofía del mundo actual se constituye en un sistema especial de conocimientos, de saberes, sobre el lugar del hombre, sobre el lugar que el hombre ocupa en el mundo, sobre las relaciones de los diferentes sujetos de la interculturalidad en que se encuentra con respecto al mundo que lo rodea, a ese mundo circundante. Características de la filosofía. La característica principal de la filosofía, y no es la única, es aquella que se estructura en base a respuestas a una serie de preguntas, y son aquellas preguntas que van en búsqueda de un sentido final de las cosas. Cada rama de la filosofía se hace preguntas por la finalidad del objeto de estudiar estos diferentes elementos a los cuales se busca respuestas. Por ejemplo, la antropología pregunta cuál es la finalidad del hombre. La ética se pregunta cuál es la finalidad del actuar del hombre. Es importante saber que para la filosofía la racionalidad juega un papel muy importante, un papel fundamental en su estudio,
y en su acción. La racionalidad es el medio por el cual podemos conocer lo que nos rodea, es un punto de partida para buscar, para saber cuál es la finalidad del hombre. Y a continuación vamos a describir algunas de las características de la filosofía. Por un lado, podemos mencionar acerca de la filosofía, una de sus características importantes es el conocimiento crítico. La filosofía se postula como un saber crítico porque pone en crisis, pone en duda ciertas cosas que no parecen estar suficientemente claras, no están bien explicadas. Por ejemplo, los filósofos no están de acuerdo con los mitos. De esta manera se dice que la filosofía es desmitificadora, en la medida en que propone liberarnos de prejuicios o de mitos que han aparecido a lo largo de la historia. Y podemos mencionar aún en épocas recientes una serie de mitos que es necesario combatir, como por ejemplo la superioridad de ciertas razas sobre otras y que ha traído discriminación y justificación de diferentes conflictos y atropellos a los derechos humanos. Otra característica de la filosofía es la certidumbre radical. La historia de la filosofía nos muestra cómo los filósofos no se conforman con cualquier clase de respuestas, y un ejemplo es Sócrates, que buscaba insistentemente la verdad y una certidumbre a toda prueba. Otra característica de la filosofía es que es fundamentada, y este carácter quiere decir que el filósofo desea saber en qué se basan todos los conocimientos. La filosofía nos lleva a pensar sobre los fundamentos en que se sustentan nuestros conceptos, nuestros conocimientos y nuestras creencias. Otra característica que podemos mencionar de la filosofía es que es totalizadora. La filosofía tiene una tendencia a la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la filosofía no se conforma solamente con explorar fragmentos de la realidad ni con dar versiones parciales del mundo. La filosofía pretende darnos una visión total, una visión integral, universal, global de las cosas, implicando la aspiración de desentrañar el sentido último y total de la vida y del mundo. Dentro de este sentido, tratar de ubicar y explicar el ser en todas sus manifestaciones. Otra característica de la filosofía es la sabiduría, caracterizando la filosofía como un conocimiento que se preocupa por encontrar el sentido de la vida humana, pero siempre con el fin de proyectar a una vida mejor. La sabiduría se adquiere pacientemente a través de una larga vida y una práctica constante de valores y actitudes. La sabiduría está arraigada a la vida humana y se basa en las verdades que corresponden a la razón. Podemos decir entonces que la filosofía es una forma de vivir y se entiende como el adquirir sabiduría, una sabiduría que nos permita vivir bien con excelencia, dentro de una plenitud humana. Otra característica de la filosofía es la práctica y se trata de problemas y soluciones que tienen profundas repercusiones en lo que es la sociedad. Entonces la filosofía aquí se constituye en una fuerza muy importante histórica que sirve para desmantelar prejuicios y falsas concepciones, falsas ideas, para despejar el camino y construir alternativas, construir mejores mundos. Y tomando en cuenta esto último que mencionamos acerca de la filosofía y que se constituye en un arma para poder abrir el camino, nuevas alternativas, a poder buscar mejores mundos, mejores maneras de vivir de una manera plena, con excelencia, es que en este sentido enfocamos esta autoevaluación número 4 y según su criterio, ¿qué es vivir bien? Esa es la pregunta de esta autoevaluación. Analice, reflexione y defina para usted con sus palabras qué es vivir bien. Eso es todo por esta clase y nos encontramos en la siguiente.